para que pueda cargar con nuestro pecado, ¿verdad? Para poder darnos, ¿qué cosa? Para poder darnos vida eterna, ¿verdad? Para poder librarnos ¿de qué? ¿De qué nos libró? Pecado. Ya, pero ¿de qué más? Porque la paga del pecado, ¿qué cosa era? De la Muerte. O sea, Él nos libró de la ira de Dios, ¿verdad? Él nos libró de la ira de Dios, porque éramos reos contumaces, ¿verdad? O sea, ya sentenciados, ¿verdad? Pero vino Cristo, tomó esa culpa y murió también por nosotros. A eso se le llama la muerte vicaria de Cristo, ¿verdad? Él tomó nuestro lugar y murió por nosotros, ¿verdad? Y nos libró de la ira de Dios. Entonces, Él nos dice, nos deja justamente su palabra, y la Biblia es eso, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios. O sea, Cristo, ¿verdad? Cristo mismo, porque dijimos que el Evangelio no es un mensaje, el Evangelio es una persona, la persona de Cristo. Entonces, Cristo viene, paga nuestros pecados, o sea, se pone en lugar de nosotros y nos deja su palabra para que nosotros podamos conocer ahora a quién nosotros servimos. Si nosotros no conocemos a Dios, entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder tener confianza con Él? No podríamos seguirlo. Por eso es la palabra de Dios, para que nosotros podamos conocer quién es Dios, cómo actúa Él, cuál es su voluntad. Dijimos que la voluntad de Dios podemos encontrarlo ¿dónde? Aquí en la Biblia, ¿verdad? Sí, la voluntad de Dios podemos conocerlo, pero el propósito de Dios lo vamos a ir conociendo poco a poco en nuestra vida. Hace unos momentos la hermana Margarita nos contaba muchos sucesos que ha pasado en su vida, que ella ni se imaginaba que iba a pasar por esas cosas. Pero todo eso está dentro del propósito de Dios para con nosotros. Entonces, ¿podemos conocer la voluntad de Dios? Sí, aquí en la Biblia. ¿Podemos conocer el propósito de Dios? No. Lo vamos a ir conociendo poco a poco en nuestra vida, ¿verdad? Porque puede ser que de repente de acá a unos años, Dios no quiera, nos alejemos, ¿verdad? Y les mandé un texto, ¿recuerdan? Les mandé un texto en el WhatsApp. ¿Lo leyeron? Un texto chiquito, hermano, ¿verdad? Acerca de si Dios está molesto con nosotros cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Porque miren, dijimos bien claro que Él nos libró del pecado, pero el pecado daba consecuencias, ¿qué cosa? A los pecados, ¿verdad? Disculpe, hermano, buenos días. Hermanita, ¿cómo está? Buenos días. Los niños que están listos ya, para sí. Poder... Ahí está la hermanita y la hermana lo va... ¿Qué hermanita? Ahí lo va a llevar. Vamos subiendo, a ver, aquí. Hola, Betty, vamos subiendo, venga todos. Ahí está, vamos subiendo aquí más. Aquí hay una niña pequeña. Allá sí también. Vamos subiendo, ahí está. Ya, Maita, muchas gracias. Entonces, Él nos libra ¿de qué? Del pecado. Pero, ¿quién queda? Los pecados. O sea, ¿vamos a seguir pecando? Sí. Pero ya el pecado, ¿qué cosa era este pecado? El no reconocer a Dios en nuestra vida. El no vivir para Él, ¿verdad? Antes lo conocíamos, sí, íbamos a la iglesia, recibíamos la hostia, hemos hecho la Eucaristía, hemos hecho confirmación, hemos hecho, ¿qué más? Catequesis, ¿qué más hay? Confirmación, después hay otra más. No, hay otro que se le llama Primera comunión. La comunión. O sea, hemos hecho esas cosas, sí, ¿verdad? Claro, pero vivíamos para nosotros. No vivíamos para Dios, no vivíamos para agradarlo a Él. Vivíamos para nosotros, ¿verdad? Era así. Claro, exacto. Conocíamos, miren, miren la diferencia. Conocíamos de Dios, pero no conocíamos a Dios. O sea, no era una relación, ¿verdad? Así, de manera directa con Él. No podíamos. ¿Por qué? Porque cada 28 nos íbamos a San Judas Tadeo, ¿verdad? Cada octubre nos poníamos nuestra túnica morada, ¿verdad? ¿Sí o no?
De repente, cada cierto tiempo nos íbamos de repente, no sé, a la Virgen de la Puerta, a la Virgen de la Concepción, a la Virgen no sé de qué. ¿Sí o no? A veces vivíamos así, ¿verdad? Se dan cuenta, la Cruz de Motupe, ¿no? Mi familia es del norte y siempre a veces hablábamos de la Cruz de Motupe, o sea, era así, ¿sí o no? Exacto, o sea, no había una relación directa con Dios. Estaba, bueno, pero así nos formaron, así nos criamos, así nuestra familia, ¿verdad?, nos educó, porque ellos tampoco conocían. Miren, cuando Pablo, él empieza a relatarle a una autoridad, en este caso, ¿verdad?, a una autoridad, él empieza a decirle la forma como él vivía anteriormente. Pero él dice, pero yo todas estas cosas lo hacía por ignorancia. Porque el ignorante no es que no conozca. Pablo era un hombre letrado. Pablo era un hombre académico. ¿Quién había sido su maestro de Pablo? ¿Se recuerda? Había sido Gamaliel. Claro, Gamaliel. Un fariseo, pero de fariseo. La palabra fariseo antes no es como ahora, ¿verdad? Ahora nos insultan a veces, dice fariseo, ¿no? Dice, ¿no? No. Antes el fariseo era muy, pero muy querido por el pueblo judío. Porque habían dos grupos, los fariseos y los saduceos. Los saduceos trabajaban de la mano ¿con quién? Con Roma. Y cobraban impuestos, cobraban tributos, ¿verdad? En cambio, los fariseos estaban de la mano con el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Por eso es que los fariseos eran queridos, eran muy respetados, ¿no? En cambio, los saduceos no, los saduceos eran un poquito alejados, ¿no? Entonces, en ese caso, Pablo dice, yo hacía todas estas cosas no porque hubiese querido, lo hacía por ignorancia. Pablo era un hombre letrado. Pablo era un hombre que había tenido una formación académica, ¿no? Como decimos ahora, una universidad. Pablo lo era. Entonces, Pablo empieza a decir, yo lo hacía por ignorancia. Nosotros también hemos hecho esas cosas. De repente hemos adorado a ídolos, ¿verdad? Hemos cargado de repente andas, de repente ahorita hubiésemos estado ya en la procesión del Señor de los Milagros, ¿verdad? De repente con nuestra, ¿cómo se le llama? Estampilla. Como la estampilla, el detente, ¿verdad? O sea, hemos estado, pero lo hicimos por ignorancia. Hermano, tengo una duda. Sí, dígame. Y, por ejemplo, mi abuela ya falleció hace varios meses ya. Y yo, por ejemplo, no tenía ganas de ir al cementerio y todo. Pero me dice, anda, me dice, porque en los tiempos antiguos también acompañaba a la familia. Claro. Ahora, pero hoy en día, ¿no? Cuando los motitos los pasean, los cargan. Ahora, en esa parte está mal, porque yo lo hice, ¿no? Por tema de acompañar a mi familia, Yeah. ¿no? Pero como que tampoco no me sentía muy bien tan encajado, que digamos, porque a las finales también había música, ¿no? Secular, Claro. ¿no? Pero en ese punto, en ese aspecto de cargar el anda, ¿no? De los muertitos para enterrar, esa parte no lo tengo muy claro si está realmente bien o está mal. Claro, yo por ejemplo, mi hermano, voy al cementerio. Y no es porque yo, no es porque yo piense que ahí está bueno, por mi abuelita, ¿no? Y por mi papá. No es porque yo piense que ahí está mi papá y que me va a escuchar, no. Que me Yo va a sé, cuidar. claro, no, yo sé que no es así, sino que yo lo hago, ¿por qué? Porque mi mamá quiere hacerlo, ¿no? Y de repente algún miembro de la familia también, que no es creyente, mi mamá sí es creyente, pero ella no sube acá porque ella dice que ya llevó todos estos cursos ya, así que ya no lo va a llevar, sí, ella se queda abajo, mamá. Entonces, pero ¿por qué lo hago, no? Porque por ahí alguien o alguien, ¿no? Viene y yo aprovecho a poder explicarles que ahí solamente hay restos humanos nada más, ¿no? O sea, ya no hay nada, ya no nos escucha, ya no nos ve, ya no está, bueno, diciéndole al Señor que intercede, no, porque ellos no pueden interceder, el único intercesor es Cristo. Entonces, sí podemos de repente participar, pero en el sentido de que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Dios. O sea, si usted, por ejemplo, carga el cajón, obviamente es porque por un tema de compromiso con la familia, ¿verdad? Pero no es porque usted quiera hacerlo en el sentido de que usted sabe que su abuelita lo está mirando o que el muertito lo está viendo y que si usted lo rechaza, el muertito le va a castigar, le va a jalar las patas, ¿no? O sea, no es por eso, ¿no?
Entonces, siempre que nosotros hagamos algo, siempre lo hagamos, digamos, de esa intención, ¿no? Glorificando a Dios. Hay un texto en la Biblia que muchas veces se ha malinterpretado, donde Pablo les dice, ¿verdad? Todo le es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. En realidad, estas palabras no son de Pablo, por si acaso, sino que Pablo usa estas palabras para poder instruir o exhortar a este pueblo, en este caso los cretenses, ¿verdad? Porque ellos tenían ese lema. Ellos tenían ese lema. Ellos decían, pero ¿cuál es el problema? Todo, o sea, yo puedo hacer todo. Es como que decir, no, oye, pero yo tomo con mi plata. Yo no te pido a ti para poder tomar. O decir, oye, pero ¿cuál es el problema? ¿Te ofende a ti? O sea, ¿te perjudica a ti? Déjame. Es mi vida, es mi cuerpo. ¿Sí o no? Ya, algo así era. Los cretenses decían eso, pero ¿cuál es el problema? No hacemos daño a nadie. Podemos hacerlo. No dañamos a nadie, no perjudicamos a nadie. ¿Cuál es? Entonces Pablo toma ese referente y les dice, sí, todo le es permitido, pero ojo, no todo le conviene. Sí, todo le es lícito, porque dice, pero ¿qué? ¿Estamos matando a alguien? No matamos a nadie, no robamos. Todo le es lícito, pero no todo te edifica. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces se tergiversa un poco esas frases, ¿no? Decimos, oye, Pablo dijo eso. No, Pablo tomó ese referente porque esas frases eran de ellos, de los cretenses, ¿no? Entonces, Pablo toma ese referente ¿para qué? Para poder instruirlos a ellos. Y le dice, mira, lo que tú estás haciendo está bien, pero ten en cuenta de que hay alguien que te va a juzgar tarde o temprano. Ten en cuenta de lo que tú estás haciendo, hay alguien que lo está viendo y que eso no edifica tu vida. O hay alguien quien te está siguiendo. ¿Se dan cuenta? Es así. Entonces, hermanos, ¿correcto hasta ahí? ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, fuimos librados del pecado, pero nos quedaron los pecados. Vamos a seguir pecando. Vamos a seguir equivocando. Entonces, el texto que yo les envío en el WhatsApp es justamente eso, ¿verdad? ¿Lo leyeron? ¿Lo leyeron? ¿Sí? Hasta la mitad. Hasta el final. Hasta el final. Es un texto muy, muy bonito, porque es la forma, hermanos, en que podamos entender. Es que muchos de los creyentes, ese es un problema, porque muchos de los creyentes piensan de que cometieron una falta, ¿verdad? Entonces piensan que Dios ya no los escucha, piensan que Dios ya se enojó con ellos. ¿Se dan cuenta? O sea, y ese pensamiento de soledad, ese pensamiento de culpa, ¿quién lo pone? Porque en el creyente, ¿quién vive? Ya, ¿y ustedes creen que ese pensamiento de soledad, de apatía, de culpa, lo pone el Espíritu Santo? No. ¿Quién lo pone? El enemigo. El enemigo. ¿Para qué? Para poder sentirte que te sientas culpable y que ya no ores a Dios, que ya no le pidas perdón a Dios porque no te lo mereces, que ya no vengas a la iglesia porque no eres digno. Pero dígame una cosa, hermanos, ¿quién es digno? Nadie. Nadie es digno. Dijimos muy bien, ¿verdad? Cuando hablamos la semana pasada del libro de Job, Job es declarado justo ¿por quién? Por Dios. Es Dios quien lo declara justo. Y Satanás lo sabe. Porque Satanás le dice, mira, Él es justo a ti porque tú lo has cercado, tú lo has dado, tú lo has provisto. Pero obviamente Satanás no conoce el corazón del ser humano. ¿Lo conoce quién? Dios. Entonces Dios le dice, muy bien, toca todo lo que Él tiene, pero no lo toques a Él. Imagínense. Y luego viene Satanás y dice, no, es que tú le has quitado todo lo que Él tiene, pero no le has tocado su cuerpo. Tócale su cuerpo. Muy bien, tócale su cuerpo, pero no su vida. ¿Se dan cuenta? Entonces es así, hermanos. Nosotros no somos dignos. Hermano, ahora lo que está diciendo usted dice, no toque su vida. Entonces, ¿se hace referencia a que Satanás también puede tocar tu vida? Claro, pues, porque ¿También te puede quitar la vida? Claro, ¿por qué? Porque es Dios quien gobierna tu vida y usa justamente a este ser maligno para que pueda quitarte la vida. Pero es con el permiso Pero con el de Dios, permiso, claro. no. En el caso,
Bueno, este es en el caso de todos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del impío, Satanás reclama, pues, su autoridad. Mira, él ya no va a cambiar. Y Dios sabe que no va a cambiar, ¿verdad? Entonces, llévate. Llévate, así es. En cambio, ya, por ejemplo, el creyente, muy bien, Dios sabe y dice, bueno, ya llegaste hasta aquí, Pepito, me has servido, has sido digno, ahora ven al reposo de tu Padre. Satanás le cae un cáncer, un paro cardíaco, qué sé yo, un paro cardiorrespiratorio y ahí queda. ¿Y se fue? ¿Se dan cuenta? Pero, ¿a dónde se fue? Dios. A Dios. Cosa preciada, dice la Biblia, cosa preciada es para el Señor la muerte de sus santos. Así es. Pero es ¿por qué? Que Dios tiene el control de todo, hermanos. Absolutamente de todo. Y Él sabe, por ejemplo, este delincuente ya no va a cambiar y ya llegó su tiempo, ya hizo mucha maldad, ya sus maldades lo van a alcanzar y se acabó. Yo conocí a un señor, ¿no? Que él vendía ahí por el mercado que queda por mi casa y tomaba demasiado. Y de ahí nos enteramos de que se había incendiado el cuarto donde había estado durmiendo él, donde él vivía él, y murió así, prácticamente carbonizado. Imagínense la muerte, como vino a él. O sea, es así, nadie podemos saber, pues, ¿no? O sea, sabemos de repente el día y la fecha en que nacemos, ¿no? Pero no vamos a saber el día y la fecha en que vamos a tener que partir de este mundo. No lo sabemos, ¿no? De repente vamos a estar así como Jacob, ¿no? Señor, a los 120 años ya llévame, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Pero hay gente que vive hasta esa edad, por si acaso. Pero en los tiempos antiguos, pues imagínense, ¿quién fue el más antiguo? Matusalén, más de 900 años, ¿no? Casi un siglo, imagínense. No, 1000 años, un milenio, casi un milenio. 969 años, imagínense. Muy bien, hermanos. Entonces, dicho todo esto, y según el texto que yo les dejé en el WhatsApp, la palabra de Dios nos también, aparte de enseñar, nos redarguye. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos apartamos del camino, nos exhorta, ¿verdad? Nos dice, oye, estás mal. Mira, Pepito, no estás yendo a la iglesia. Mira cuántos días ya, cuántas semanas, no estás leyendo tu Biblia, no estás orando, te estás apartando. Mira, estás ya haciendo esto, has respondido mal, has actuado mal, has pensado mal. La palabra de Dios te exhorta, te redarguye. Pero no hay nada, hermanos, que Dios no pueda perdonar. Y así Él va a tener que hacerlos muchas veces a las buenas o también a las malas. Porque dijimos ahí en el texto, ¿verdad? Que su perdón va de la mano con su disciplina. La disciplina para que nos puedan corregir, ¿verdad? Porque una vez que nos ha exhortado, nos vuelve al camino. Nos vuelve al camino. ¿Cómo nos vuelve al camino? No lo sabemos. A veces con una enfermedad, a veces nos hemos alejado tanto y ya nos llega de repente un golpe fuerte, ¿verdad? La enfermedad toca la puerta, o a veces la tragedia toca la puerta de nuestro hogar, no lo sabemos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, un hermanito que a veces iba y venía y él mismo lo reconocía. Yo me recuerdo mucho en la clase de discipulado que estábamos abajo, él lloraba, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes han estado en las primeras clases, él lloraba porque él reconocía que durante mucho tiempo él iba y venía. Y el hermano pues ahora sigue sirviéndole, pero ya perdió la vista. Pero él reconoce de que esto es parte, ¿verdad?, de la disciplina de Dios en su vida. Pero él, a pesar de todo esto, él es feliz. Porque dice, si Dios así lo ha querido, así tiene que ser, ¿verdad? Entonces, Él nos vuelve al camino y nos instruye en justicia, la palabra de Dios. ¿Qué cosa hace? Se asegura que permanezcamos en el camino, ¿verdad? Se asegura que permanezcamos en el camino. ¿De qué manera? No lo sé. Muchas formas. Hermano, yo le sirvo al Señor,
yo sigo fiel a Él, me esfuerzo cada día, pero tal vez los problemas no desaparecen. Pero ¿cómo te sientes tú? Yo me siento gozoso, ¿verdad? Yo me siento gozoso. Entonces eso es parte de lo que Dios quiere, porque Él conoce tu corazón, Él sabe si de repente te da demasiado, esa bendición puede ser una maldición para ti. Entonces, a veces atravesamos dificultades. Señor, pero hermano, ¿pero por qué? Ya llevo 1 año, llevo 2 años en la palabra, llevo 3 años, y ya hay situaciones en mi vida de repente que todavía no mejoran. Agradecen a Dios, porque eso es parte del proceso que tienes que pasar, porque Él quiere asegurarse que tú sigas en su camino, ¿verdad? Y que tú seas fiel y que tú continúes, porque a veces algunos podemos decir, ¿verdad? No, hermano, es que yo quiero tener todavía un buen trabajo, quiero todavía tener, ¿verdad? Algo sólido para ya empezar los caminos del Señor. No, porque si en lo poco no le eres fiel, en lo mucho, peor, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Que no depende de ti, ni depende del pastor, ni depende, ¿verdad?, de tu líder. Hermano, ore para que el Señor, no, está perfecto que podamos orar, pero la oración en sí, ¿en quién radica el poder? En Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos va a llevar por todos estos procesos, pero para poder entenderlo es necesario tener una comunicación con Dios. Hemos aprendido ya hasta acá, ¿verdad? El plan de Dios, la justificación, el perdón. ¿Qué más hemos abarcado? La Biblia, y este es el número. No, hemos abarcado uno más. A ver, ¿cuál más? El perdón, la justificación. ¿Qué más hemos abarcado? El plan de Dios, la obediencia. Todas esas cosas, hermanos, se empiezan a ser evidentes en una comunicación con Dios a través de un proceso llamado oración. Oración, ¿verdad? Y en este tema de la oración vamos a ir a un texto clave. Vamos a ir vamos a ver acá, a Juan, ¿verdad? En Juan nos detalla la oración tan profunda que Cristo hizo al Padre. Juan 17. Solamente esto de acá es para poder tener en cuenta ciertos aspectos, porque después vamos a profundizar un poquito más acerca de la oración. Miren, porque podemos tomar muchos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, alguien que se recuerde la oración de algún personaje en la Biblia. Por ejemplo, lo que vimos la semana pasada, Job, ¿verdad? Él oraba a Dios. Él oraba, ¿por qué? Porque llegó un momento en que él dijo, Señor, ¿sabes qué? Cuando ya estaba pasando su aflicción, quítame la vida, ¿verdad? Y muchas personas de repente que han pasado por diferentes circunstancias han dicho, Señor, mejor es que ya no viva. Mejor es que ya me quites, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, con una enfermedad terminal puede decir eso, ¿no? Señor, ya recógeme, ¿verdad? O de repente, quienes normalmente no hemos tenido de repente ancianos en nuestra familia y han estado sufriendo, ese Señor, sería mejor que ya lo recojas, por a veces ver el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, pero aquí, hermanos, en Juan 17, vemos una oración profunda de Jesús antes de su arresto, y él ora ¿a quién? Al Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración, miren, la oración es el medio que Dios nos dejó para comunicarnos con Él. La oración no desde ahora, es desde tiempos antiguos, ¿verdad? Es un medio que Dios nos dejó para poder comunicarnos con Él. Y dijimos perfectamente de que ya no vamos pues a escuchar la palabra directamente de Dios, ¿verdad? Es decir, mira, Pepito, hoy día yo te mando que hagas esto. No, ya no hay eso, ¿verdad? Ya no hay revelación, ya no hay inspiración, ¿verdad?
Ahora lo que hay es iluminación a través de la palabra de Dios. Miren, vamos a leer esta oración tan profunda de Jesucristo. Jesucristo dice en capítulo 17. Dice estas cosas, Juan 17. Estas cosas, dice, habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado. Antes de que Jesús iba a ser arrestado, iba a ser golpeado, iba a ser latigado, iba a ser molido, ¿no? Y antes de que pueda ser crucificado. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Porque sabemos de que a través de la muerte de Cristo, ¿verdad? El Padre se iba a glorificar, ¿verdad? Dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, miren esta parte, al lado tuyo, con aquella gloria que dice, que tuve contigo antes de que el mundo fuere. Ahí está. Miren. O sea, Jesucristo ya existía antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que hay una parte en Génesis donde dice, hagamos ahora al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. ¿Por qué hagamos? ¿Con quién conversaba Dios? ¿Con sus ángeles? No. Con Cristo. Claro. La Trinidad. Aunque la Trinidad no es explícita en la Biblia, ¿no? O sea, que no nos dice la Santa Trinidad. No, pero sí lo podemos nosotros inferir, porque sí nos habla de la Trinidad. Mire, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que el mundo me diste, tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Miren, a través de la palabra, por eso es que a través de la Biblia nosotros podemos conocer a Dios. No hay otra forma, hermanos, ni por sueños, ni porque Dios me habló, que hermano, que tuve una visión. Vi una persona, ¿no? Yo estaba acá recibiendo mi clase de discipulado y vi una persona parada ahí. No, ese es un ángel, hermano. Yo le he visto, hermano, le he visto. Se imagínense, hermano. No, y así sucede, ¿eh? Que así les van a decir. Ustedes ya saben que hay que instruirlos con mansedumbre, ¿verdad? Con mansedumbre. Entonces, a través de la Biblia es que nosotros podemos conocer a Dios. Solamente a través de este libro. De ningún libro más, ni de filosofía, ni de psicología, no hay más. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿De quién habla? Satanás. No, Judas, para que la escritura se cumpliese. Un poquito como medio trabalengua, ¿no? Pero hay que entenderlo. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son... ¿De quién habla acá? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿A quién está hablando acá? ¿A quién está aborreció? A los apóstoles. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, les sigue hablando los apóstoles, sino que los guardes del mal.
No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Ahí está, ahí está, ahí está. Sigue leyendo. ¿Qué dice? Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Sigue sonando trabalengua, ¿no? Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer nosotros, ¿verdad? En mí por la palabra de ellos, ajá, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí está la oración de Jesucristo. Un poquito, ¿no? Un poquito complicado del mundo, yo soy del mundo, todo, pero tiene un sentido, ¿verdad? Nosotros somos del mundo, de este mundo, vivimos en este mundo, pero nuestra ciudadanía no está en este mundo. ¿Está en dónde? Allá en los cielos, ¿verdad? Porque tarde o temprano vamos a partir de este mundo, pero vamos a ir a un lugar eterno, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, acá vemos a un Jesucristo ya sabiendo que iba a partir, sabiendo de que iba a ir, ¿verdad?, a ser arrestado, a ser golpeado y a ser crucificado. Pero ¿qué sucede aquí? Jesús se comunica con Dios. Pero ¿por qué si Jesús es Dios? ¿Qué acaso Dios no sabía las cosas que Jesús estaba ocurriéndole? ¿Qué opinan ustedes? Sí sabía. Claro que sabía. ¿Y por qué entonces Jesús le oró a Dios? Porque en su humanidad, ¿verdad? Jesús tenía que demostrar a Dios, ¿qué cosa? Obediencia. ¿Y cómo él se acercó a Dios? ¿Cómo él se comunicó con Dios? A través de la oración. Hermanos, miren, la oración es un medio por la cual nosotros podemos comunicarnos con Dios aún en circunstancias que de repente nosotros podamos pensar que son mínimas. Pero para Dios no hay nada mínimo. Para Dios no se le escapa absolutamente nada del control de nuestra vida. Muy bien. Entonces, sí, entonces. Entonces, hermanos, la oración, miren, la oración es el proceso por la cual yo, como ser humano, como creyente, yo empiezo a tener una comunicación con Dios, pero más allá de eso, empiezo a tener una relación con Él. ¿Acaso Dios no sabe lo que yo estoy pasando? Sí, pero en el momento en que tú te diriges a Él y le cuentas todas las cosas que tú estás pasando, entonces eso es lo que Él espera de ti. Eso es lo que Él espera de ti. ¿Para qué? Para que Él pueda empezar, ¿qué cosa? A obrar en tu vida. Por algún motivo. La Biblia no nos explica muy bien acerca de eso, pero por algún motivo, Dios nos ha dado a nosotros, ¿qué cosa? La capacidad de poder pedirle para que Él pueda actuar sin perder su soberanía. ¿Por qué? Porque dentro de la oración se manifiesta la soberanía de Dios. ¿Sí? Sí es así. Porque la Biblia nos dice, ¿verdad? Pedís y se os dará. ¿Qué más? Llamad y abriré, ¿verdad? ¿Qué más? Buscad y hallaréis. O sea, si Dios conoce nuestras necesidades, ¿por qué nos pide, verdad? ¿Por qué nos manda a que pidamos, a que llamemos y a que busquemos? Porque Dios nos ha dado a nosotros la facultad de poder pedirle, de poder llamarlo, de poder buscarlo a través de ¿qué? De la oración, para que Él pueda actuar,
pero sin perder, ¿qué cosa? Su soberanía. ¿Correcto? Y dentro de la oración está la soberanía de Dios, porque no siempre una respuesta de Dios va a estar, ¿verdad?, marcado con un sí. Muchas veces la respuesta de Dios es con un no. Porque tú le puedes pedir, por ejemplo, por alguien que está enfermo, Señor, yo quiero que tú lo sanes, Señor, te pido que lo sanes, pero de repente esta persona cada día más va empeorando, empeorando y empeorando y que finalmente muere. ¿Se aplicó o no se aplicó la soberanía de Dios? Claro, porque la voluntad de Dios era de que esta persona ya no iba a vivir. Pero Señor, yo te pedí, pero es que no se trata de que lo que tú pidas Dios te lo va a satisfacer a tu medida, porque justamente en eso se va la oración, para que en la comunicación que tú tengas con Él, ¿verdad? Mientras más ores, mientras más te comuniques con Dios, Dios va a empezar a dar gracia a tu vida para que tú puedas ir conociendo más y más su voluntad y aceptar su voluntad. Entonces llega un momento, ¿verdad? De repente en los primeros años, en los primeros meses de tu vida cristiana, tú orabas y no recibías lo que tú le pedías a Dios y de repente por ahí te desanimabas, pero luego nuevamente entendías y te desanimabas y entendías hasta que poco a poco, ¿verdad? Dios empieza a añadir más gracia y gracia a tu vida y te da entendimiento, te empieza a iluminar para que tú vayas comprendiendo esa palabra y para que vayas entendiendo la soberanía de Dios en tu vida. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cómo lo has logrado? A través de la oración. Hermanos, hay un post en la Biblia, en el internet que dice, ¿no? Cristiano que no ora, algo como que, cristiano que no ora y ayuna, el diablo se lo desayuna, algo así, ¿no? Algo así. Pero sí, el ayuno es importante también, pero el ayuno yo lo considero, hermanos, como algo muy particular, ¿no? Muy particular. ¿Por qué? Porque es como que yo le dijera, a ver, hermanos, ¿cuál es más importante? ¿Inspirar o expirar? Los dos. Las dos cosas. Porque si tú inspiras y no botas, ¿sí o no? Ese anhídrido carbónico va a acumularse en tu organismo, ¿sí o no? Es así. Entonces, los dos son importantes. Entonces, tanto la oración, ¿verdad?, como la lectura de la palabra de Dios tiene que ir de la mano. Hay mucha gente, hermanos, muchos creyentes que son de oración, 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 pero no leen la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a suceder en estos casos? Según lo que yo les he explicado. ¿Ellos van a poder conocer el plan de Dios para con sus vidas? No lo van a poder. Pero hermano, pero está orando. Claro, que ellos piensan que a través de la oración Dios les va pues a agarrar toda la vida y les va a iluminar de frente. No. Si tú sigues orando, oras y oras, pero no lees la Biblia, es como que tú inspiraras nada más, pero no votaras. ¿Se dan cuenta? Y tiene que ir de la mano, ¿sí o no? Tiene que ser equilibrado. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Tú eres una persona que te gusta orar. Perfecto. Conforme la palabra de Dios nos dice. Pero también tienes que leer la Biblia. Y tienes que conocer la voluntad de Dios para con tu vida. Para que eso, junto con la oración y con la disciplina que tengas de la oración, tú vas a poder entender entonces la soberanía de Dios en tu vida. Vas a poder comprenderla. ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos a ir a Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Tiene faltado la hermanita Milagritos, creo, ¿no? Ha faltado el día. ¿Quién más ha faltado el día? A ver, dice. ¿Tenemos todo 12:14? Ayúdame, hermanita,
Hebreos. Hermano, una consulta. Perdón. Bíblicamente podemos saber exactamente de qué puede tratar el aguijón. Ah, ya, Porque, el aguijón. claro, porque mi pregunta es, capaz podemos estar orando por algunas cosas que el Señor permite y de hecho que nunca se va a cumplir, no porque Dios te lo permite. Y eso es lo que le Ya, pasó a Pablo. claro. Pero exactamente, o sea, sabemos, entendemos que era algo que tal vez le molestaba a Pablo, pero exactamente... En el caso de Pablo, por ejemplo, si no me Habla de algunas equivoco, ciertas características. creo que está en Colosenses, si no me equivoco. No dice específicamente cuál era su aguijón, pero sí hace una referencia porque dice, ¿no? Yo sé que ustedes, si pudieran darme sus ojos, me los darían, ¿no? Entonces, como que se asume que por ahí puede haber sido una enfermedad física, en este caso de Pablo, la vista, ¿no? Pero lo que pasa con Pablo es de que eso nos enseña a nosotros a que el tema del aguijón es lo siguiente. Esto nos enseña a nosotros de que aún en la situación en que podamos estar, Dios nos da el gozo para poder servirle. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Pablo, ¿qué es lo que dice? Le he pedido a Dios 3 veces que me quite este aguijón. O sea, Señor, sáname, o Señor, ayúdame, ¿no? En mi negocio, o de repente en mi trabajo, o de repente en mis estudios, o de repente con mi familia, mi hijo rebelde, o mi cónyuge, ¿verdad? Rebelde, o de repente alguna circunstancia, enfermedad en la familia. Puede ser cualquiera de esos ejemplos, u otros más, ¿verdad? Y nosotros le pedimos. Ahora viene lo siguiente, es que no está mal lo que tú le pides. ¿Por qué? Porque lo que tú estás pidiéndole, ¿verdad? Es lo que tú sientes humanamente poder solucionarlo. O sea, lo estás comprometiendo a Dios con tu problema. Y le dices, Señor, yo sé que tú me puedes ayudar. ¿Correcto? Pero no está malo pedir eso. Pero sí es correcto de que podamos entender a través de la palabra de Dios y con ese ejemplo de Pablo, que llegues a un momento y puedas decir, Señor, pero aún en medio de esta escasez, o aún en medio de este problema, o aún en medio de lo que estoy pasando, de repente mi familia, mi hogar, mis hijos, mi cónyuge, aún en medio de ello, Señor, yo siento gozo en poder servir. Pablo tuvo esa revelación, porque ¿qué le dijo Dios? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ah, ya, Señor, ahora yo entiendo que mientras más débil sea yo humanamente, o sea, cada vez que tú quieras tratar con mi vida, Señor, o hacerme madurar, yo estoy entendiendo que tú tienes que debilitarme. Porque en esa debilidad yo voy a ir a buscarte. Ahora, exactamente, depender de Dios. Tú no conoces lo que hay en tu corazón, pero Dios sí lo conoce. Entonces, Dios está permitiendo estas cosas en tu vida para que tú puedas entender y decir, no, comprendo entonces que si Dios está permitiendo estas cosas es porque Él quiere que yo siga dependiendo de Él. Señor, yo sigo adelante. Y esa actitud Dios lo ve y aunque parezca mentira, Dios empieza a darte mayor madurez espiritual en tu vida y empieza a darte esa sabiduría para que tú tomes mejores decisiones y lo que pasaste en algún momento, ahora para ti es una anécdota nada más. Y lo que pasaste en algún momento, ya lo superaste, ¿verdad? Y como diría Pablo, consolad para ser consolados. Ahora tú traes ese testimonio a otras personas que están pasando por lo que tú en algún momento pasaste. Es que Dios actúa así. Pero ¿cómo podemos nosotros entender eso, hermano? ¿Cómo usted lo entendió? ¿Dios le iluminó? No, Dios no me iluminó. Simplemente leyendo la palabra. Así es, leyendo la palabra. Miren, yo cuando recién estaba en la palabra, el trato de Dios era muy fuerte en mi vida, ¿no? En el negocio, en mi trabajo y todas esas cosas.
Entonces yo recuerdo que el pastor anterior que estaba acá, cuando yo recién entro a esta iglesia, el pastor iba a mi casa y hizo lo que estamos orando, hermanos, también para poder ir a las casas, ¿no? Y hacer ese tipo de células que antes se hacía. Estemos orando por eso. Entonces el pastor iba a mi casa y él nos daba esto del discipulado, nos daba en la casa, ¿no? Yo me acuerdo que ese tiempo vivía yo en el primer piso de mi mamá que me había dado para vivir y que Dios estaba tratando fuertemente con mi vida. Y yo no sabía, ya tenía todos estos problemas, yo no sabía si comentarles, o sea, yo necesitaba humanamente, como les dije en el texto, ¿verdad? Humanamente necesitamos nosotros una explicación para lo que estamos pasando. Entonces yo le digo, pastor, le digo, pues una preguntita. Todavía faltaban algunos hermanos que lleguen, porque éramos varios hermanos que recibíamos ahí. Y le empiezo a contar, no, mire, pastor, estoy pasando estas cosas en mi negocio, en mi familia. Pues. Ya, hermano, me dice. ¿Tú lees la Biblia? Así, de frente. No me dijo, ¿tú oras? No. ¿Tú lees la Biblia? Bueno, pastor, le digo, no mucho, ¿no? Lee la Biblia. Empieza a leer la historia de Moisés. ¿Quién fue Moisés? ¿Dónde estuvo Moisés? ¿A dónde Dios lo llevó? Y luego, ¿cómo lo exaltó? Estudia la Biblia. Desde ahora en adelante, empieza a estudiar la Biblia. ¿Y sabe qué me preguntó este pastor? Me dijo, cuando tú tienes todos esos problemas, cuando ya estás, como dice, al borde, como se dice, no el agua al borde ya, tú sientes por ahí alguna solución que viene y como que te levanta. Sí, pastor, es la mano de Dios, es el trato de Dios en tu vida. Dios te está haciendo pasar por todas estas cosas porque tú recién estás empezando y tú no conoces tu corazón, pero Dios sí lo conoce. Entonces Él está haciendo pasar todas estas cosas para que tú puedas depender cada vez más de Él. Así que de ahora en adelante me dijo, estudia la Biblia. Y eso es lo que empecé a hacer, hermanos. Leer la Biblia, leer la Biblia. Y no, pues salía de una, entraba en otra, y salía de otra, entraba en aquello, y así, y así, y así, y así. De verdad, y hasta ahora. Pero ahora las cosas ya son diferentes. ¿Por qué? Porque ahora no solamente yo puedo, digamos, canalizar, ¿no? Porque humanamente a veces también nos decepcionamos y nos desanimamos, claro que sí. Pero ya ahora es diferente. ¿Por qué? Porque ahora podemos ir con ese mismo testimonio a otras personas y animarlas. ¿Se dan cuenta? Nuestro pastor que tenemos acá, por ejemplo, tiene su hijo pequeño, que él tiene una enfermedad casi incurable. Y cada cierto tiempo a veces se complica y está en el hospital, a veces entra a UCI. Sí, es así, pero eso es parte del trato de Dios. Dios te estará permitiendo eso para que Él se consagre más su vida, su familia se consagre más, la iglesia se consagre más, se una más. Es así, porque todo es para el pueblo de Dios, hermanos. ¿No? La aflicción de un hermano es para todo el pueblo de Dios, porque así trabaja Dios. ¿Y dónde le hemos encontrado, hermano? ¿Dónde le encuentra esto? Acá. No hay nada más que acá, hermanos. ¿Ah? Claro, es así, claro, podemos nosotros sobrellevar las cargas unos de otros, pero hay cargas que le corresponden también llevar al hermano, ¿no? Yo se les conté a ustedes, ¿no? De este hermanito que no encontraba trabajo y su esposa vino a decirnos, hermanos, sí, mi esposo se levanta a las 6 de la mañana, 5 de la mañana a orar hasta las 6, y de ahí se mete una roncada hasta las 11 de la mañana, hermano, ¿cómo va a conseguir trabajo? Me dice. ¿Se dan cuenta? Aplicó la oración, pero no sé a dónde más se fue. Aplicó, creo, su soberanía de él, ¿no? No la soberanía de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, eso, hermanos, la palabra de Dios. Memorícense los versículos. Yo le pregunto algo a alguien acá, el Salmos 23, que todo cristiano debe memorizarse, o el Salmos 91, ¿lo saben? Todo, completo, no una parte, no es una partecita, no, ya me voy a olvidar. Miren, decía Billy Graham, que había una, no sé si les conté, había una tribu salvaje donde 3 parejas de misioneros fueron a predicarle la palabra y esta tribu salvaje los capturaron. Los llevaron a una choza que estaba sobre unos palos y debajo pusieron unos palos para poder prenderles fuego. 3 parejas, porque iban en parejas, ¿no? Eran matrimonios, pues 3 matrimonios, 6 misioneros. Ellos ya sabían perfectamente que ya su hora ahí ya terminaba. Entonces ellos dijeron, hermanos, vamos a orar al Señor.
Vamos a invocar el Salmo 91 y que sea lo que Dios quiere. Y ellos veían cómo los salvajes venían con sus antorchas encendidas a prenderles fuego. Y dice que a 5 metros de la cabaña, es como pues de acá hasta allá, ellos se detuvieron y empezaron a correr. Ellos nunca supieron qué pasó. Se desataron, tuvieron tiempo para desatarse, huyeron, se comunicaron, ¿verdad? Vinieron, los rescataron, todo. Pasó 3 años y uno de estos prisioneros se encuentra con el líder de esa tribu que se había entregado a Cristo. Y le pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado en ese día? ¿Recuerdas? Sí, le dijo. Nosotros recordamos que cuando estábamos yendo con antorchas encendidas a la cabaña a prenderles fuego, vimos encima de la cabaña unos seres como de 3 metros de alto con espadas de fuego desenvainadas. Nosotros tuvimos miedo y echamos a correr. ¿Sí? Es así, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y eso lo podemos encontrar en la Biblia. Eso está, por ejemplo, la historia de Eliseo, ¿no? El siervo de Eliseo que les mencioné la vez pasada. Claro, es así. Entonces, hermanos, lean la Biblia, memoricen los versículos, para que en algún momento de su vida que ustedes pasen alguna necesidad, por ejemplo, Señor, tu palabra dice que estemos contentos con lo que tengamos ahora, vestido y abrigo, ¿verdad? Comida y abrigo, porque tú has prometido no desampararnos ni dejarnos. ¿Se dan cuenta? Memoricen los textos de la Biblia. Pero si no memorizas, Señor, Aristóteles dijo tal cosa, no, pues no vas a hacer eso de ahí, imagínate, memorice. Salmos 91, Salmos, por ejemplo, el Salmo 73, por ejemplo, nos habla acerca del destino de los malos, ¿no? Porque podemos de repente ver nosotros a nuestro alrededor gente impía que prospera mejor que nosotros, Señor, pero ¿por qué? No vamos a ser como este sujeto, no me acuerdo cómo se llama, que dice que un día se enojó con Dios y le reclamó, Señor, ¿dónde están mis millones? Si yo también diezmo, yo también hago, imagínense, ¿no? Está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Es un loco. ¿La han escuchado? Sí, tremendo ese hombre. Entonces también ustedes se podrán preguntar, hermano, ¿y por qué permite Dios que haya esas personas acá? Sí, pues, ¿por qué? ¿Por qué permite? Porque hay personas que viven en el error y que se solazan en el error y quieren el error. Entonces dice la Biblia que Dios envía un espíritu engañador para que ellos sigan creyendo su mentira. Porque su corazón tal vez nunca cambia. Así es. ¿Se dan cuenta? Y no es de que Dios le dice, ya, te voy a hacer que te engañes más. No, sino que Él, como les dije la semana pasada, Él allana el camino para que ellos sigan perdiéndose en su error. O sea, el juicio de Dios se va adelantando. Entonces, ¿Dios va a permitir esas cosas? Sí, para que nosotros, los que somos luz, los que creemos en Cristo, los que tenemos la sana doctrina, veamos esas cosas y digamos, no, eso está mal. Nosotros no vamos a caer en eso. Tenemos que seguir ahora preparándonos y predicando más el Evangelio y preparándonos para poder predicar la doctrina correcta. ¿Se dan cuenta? No, pues acá decir, no, pero el Señor me dijo, Dios me habló. Entonces agrégale acá al final de Apocalipsis, San Pepito, pone ahí, pues, la revelación que tienes de Dios, porque si dice que Dios te dijo, imagínense, hermanos. ¿Ya? Así que, hermanos, estamos viendo el tema de la oración. Ya vamos a ver Hebreos, ¿verdad? Nos quedamos en Hebreos 12:14. Dice acá, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Miren lo que dice el 15. Mirad pues, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a ir ahora, a ver acá. Cuando nosotros, hermanos, vamos a orar, tenemos que tener en cuenta algo, ¿verdad? Que tenemos nosotros que reconocer en la oración, primeramente tenemos nosotros que reconocer nuestra condición, ¿correcto? Ahora, tú no le vas a poder engañar a Dios, lógicamente, pero si tú reconoces tu condición, entonces vas a poder tú entender realmente en qué tú estás fallando.
Y es una forma también de que de humillarse ante Dios para que Dios pueda, ¿qué cosa? Añadir gracia en ti. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y esto yo lo había explicado, hermanos. No es de que no vamos a ver a Dios. Algún día lo vamos a ver, ¿verdad? Sino que en este mundo, en esta tierra, si tú no sigues la santidad, o sea, el propósito de Dios en tu vida, todas las bendiciones que Dios tiene para contigo, no lo vas a ver. Así es. Por más que tú ores, por más de que tú ayunes, por más de que tú leas la palabra de Dios, si tú no te sometes a Dios, es por demás. ¿Correcto? Ahora, no es lo que tú hagas, porque la santidad, ¿quién va santificando nuestra vida? El Espíritu Santo es quien santifica nuestra vida cada día. Pero ¿de qué manera? Que nosotros, ¿qué cosa tenemos que hacer? Crucificar Someternos. nuestra carne, ¿verdad? Morir cada día, menguar cada día. Miren, hermanos, no es de que, hermano, mire, yo me levanto a las 5 de la mañana a orar, hago mi devocional, hago esto, me voy acá, voy a predicar, voy a hacer mi ayuno, voy a hacer esto, voy a hacer otro. No quiere decir de que eso te haga un súper espiritual. No. ¿Correcto? Porque tú le puedes de repente aparentar todo eso ahora acá, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón. Porque la santidad no depende de lo que tú hagas, porque la Biblia dice que nuestras obras son como trapos inmundos, ¿delante de quién? Delante de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano? Crucifica tu carne. Mengua cada día. Y esto, ¿verdad? Va a hacer que tu oración, ¿verdad? No es de que tu oración llegue más rápido a Dios, no, tampoco. Hermano, que tú te levantas a las 5 de la mañana, haces esto. Mire, haces. Porque nosotros estamos preocupados, ¿por qué? Por el hacer. Pero Dios, ¿en qué está preocupado? Ser. Por nuestro ser. Que nosotros menguemos cada día. Que nosotros, ¿qué cosa? Crucifiquemos nuestra carne cada día. Que así no quisiéramos venir a la iglesia. No, yo tengo que ir, Señor, porque yo te amo. Porque tú me amaste primero. Has derramado tu amor en mi corazón. Ahora yo voy porque tú me has amado. ¿Se dan cuenta? O sea, yo en vez de querer hacer, Dios se preocupa por nuestro ser. ¿Cómo estás aquí adentro? Porque tú puedes estar muy bien una semana, 2 semanas, un mes. Pero por ahí alguien te dijo algo. O alguien te hace algo y tú explotas como peor que una dinamita. ¿Se dan cuenta? Y te dejaron en visto. No, lo bloqueo. No me ha respondido. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué me dejó en visto? ¿Y por qué no? No, es que el hermano no me saludó, ya no le saludo más. ¿Se dan cuenta? No, o sea, no se trata, hermano, de lo que tú hagas, no. Es tu ser. Cómo tú crucificas cada día tu carne. Y si tú haces eso, si tú entiendes eso, tú vas a comprender mucho mejor lo que es la oración y la soberanía de Dios en tu vida. ¿Correcto? Entonces vas a aprender a esperar, ¿verdad? Los tiempos de Dios. Vas a poder entender, a poder interpretar la respuesta de Dios en tu vida. No, Señor, mira, si no me sale esto, si Dios no me ayuda en esto, yo actúo de esta manera. No. A veces actuamos de manera precipitada, ¿verdad? Ahora, tampoco se trata porque tú te sientes y te eches en tu cama y esperes, Señor, ya voy a esperar tu voluntad, mira, yo no voy a hacer nada, tranquilito. No, ¿verdad? Tampoco de esa manera, ¿no? Como se dice, tú tienes que entender de que a medida como tú mengues cada día, como tú crucifiques tu carne cada día, vas a poder orar con mayor libertad. ¿Correcto? Con mayor libertad
reconociendo tus errores, reconociendo tus fallas y entendiendo, ¿qué cosa? La soberanía de Dios en tu vida. Dios va a actuar conforme a su voluntad, no la tuya, su voluntad de Él. ¿Por qué? Porque a todos los que aman a Dios, ¿qué dice? A todas las cosas les ayudan Bien. a bien. No, no dice para bien, dice a bien. O sea, no es para tu bien, porque puede ser que te llegue algo malo a tu vida, pero va a ser para el propósito de Dios que tiene para con tu vida. ¿Se dan cuenta? Vamos terminando, hermanos, y vamos a ir, a ver, vamos a ir a Santiago. Santiago 5. A ver, vamos a ir primeramente a Salmos, ¿ya? Salmos 6:13. Salmos 6:13. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? De repente alguien ora. ¿6:13, hermano? No hay 6:13, ¿no? No hay 6:13. No, entonces, Añadimos, hermano. hay... A ver, acá es Salmos 6:9. Una vez una hermanita me preguntó, fui a dar una capacitación acá por Ancón, creo que fue una hermanita me preguntó, mis hermanos, ¿por qué cada vez que yo oro por una persona, ¿no? Que le he hablado de la palabra, me siento mal, me duele la cabeza, quiero ir a vomitar, de repente absorbo todo de esta persona y luego voy y lo boto? ¿Ustedes creen que es así? No es así. Yo dije, mi hermanita, le digo, de repente es un mostrito que te has comido la noche anterior, seguramente, digo, ¿no? Y de repente es eso, porque no es así, ¿no? Eso a veces son un poquito de ideas que tenemos, ¿no? Decirse, hermano, mire, yo oro y se apaga la luz, se apaga la televisión, se cierra la puerta, se jala la silla. Puede ser todo lo que venga, hermanos, ¿verdad? Porque dice la Biblia de que mayor es quien está en nosotros que el que está contra nosotros. Entonces, que se caiga la silla, se caiga el cuadro, yo sigo los orando. enemigos. Sí, puede ser. Es Porque, lo mismo que dice la cantante de Clairo. de Clark, sí, Christian y Clark. Ella dio una entrevista, dice que ella, cuando siente demonios, huele a azufre. Sí, imagínense, ¿no? O sea, lo que pasa es que es una creencia, ¿no? Y eso no está... Eso en la Biblia nos dice de que hay un lago de lava y azufre, ¿no? Pero que ahí pues van a ir a parar, pues, ¿no? El lago donde van a parar ya en el último filtro que van a pasar, ¿no? Para que puedan tener la muerte pues para toda la vida. O sea, ahí van a sufrir toda la eternidad. Ahí van a parar para toda la eternidad, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Ella dice, sí, yo lo he escuchado cuando ella ora, ella siente el olor a azufre. Bueno, pues de repente por ahí echar, así como echamos nosotros acá afuera para los perros, ¿no? De repente, no lo sé cómo será en su país. Pero es que, hermano, tenemos que tomarlo esto así como una broma, porque la verdad que eso no es cierto. ¿Se dan cuenta? Eso no es cierto, ¿no? El decir esas cosas, hermanos, es ya subjetivisar. Y eso no podemos nosotros hacerlo. Porque entonces yo mañana me levanto y digo, hermano, ¿sabe qué? Tenía esta visión. Y así como hubo este pastor, creo, Santana, ¿no? Que se levantó y dijo, hermano, tiene una visión, vamos a ir a tomar pues el estadio de la Alianza, ¿no? Y se fueron y tomaron ese estadio. ¿Se acuerdan ustedes? Ah, ya, sí, Santana del sí. aposento alto, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ya sí, un problema. Sí, Imagínense. Entonces, hermanos, ¿saben qué? Vamos a ir y vamos a tomar allá el Club Las Retamas para hacer el bautizo y que no nos cobren porque he tenido una visión del Señor. Imagínense. Entonces, eso ya es subjetivizar, eso ya no está dentro, digamos, de la lógica, ¿no? Ni humana ni cristiana. No puede ser así. Muy bien. Miren lo que dice el Salmo 6:9. Dice, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho de todos mis enemigos,
y se volverán y serán avergonzados de repente. Esta es una oración, ¿verdad? Pidiendo misericordia. Dios escucha las oraciones. Miren, hermanos, Dios actúa en base a su gracia y a su misericordia. ¿Correcto? Su gracia y su misericordia. Por su misericordia es para todos. Sean buenos, sean malos, ¿verdad? Cristianos, no cristianos, para todos. Porque la Biblia misma me dice que su misericordia son nuevas cada mañana, ¿verdad? Y para siempre son sus bondades. O sea, si su misericordia es nueva cada mañana, es para todos, hermanos. Pero solamente aquellos que hemos creído en Cristo, vamos a poder tener también su gracia. Aquellos que estamos en Cristo Jesús. Entonces, Dios escucha las oraciones de todos, ¿verdad? De todos, ¿sí? Porque escuchó mi oración mía cuando yo antes de ser cristiano. Porque si nosotros decimos de que Dios no escucha las oraciones de aquellos que no son cristianos, entonces, ¿cómo escuchó mi oración mía cuando yo no era cristiano? ¿Se dan cuenta? Pero solamente añade gracia a aquellos que estamos en Cristo Jesús. Gracia a aquellos que estamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, Dios va a responder más rápido mi oración mía que la del impío. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Dios va a escuchar más rápido mi oración mía, pero ojo, la Biblia nos dice que para Dios no hay acepción de personas. Entonces, ¿cómo así, hermano? A ver, ¿qué opinan ustedes? Pero si yo soy su hija. Pero entonces, ¿va a escuchar o va a atender más rápido mi oración mía que la del impío? ¿Qué opinan ustedes? Cuando una de las mujeres le pide que sane a su hija y Jesús le dice que primero tiene que ver Allá, con de la los ojos, cananea. así es. ¿Ya? Y yo creo que es por la fe, porque él mismo le dice, o sea, por tu fe, aun cuando ellos que saben que son parte del reino, Claro. no tienen tu misma fe y por eso tu hija es Exacto. sanada. Miren, no es de que Dios atienda nuestra oración primero y del impío no, sino que ahí no vamos a quedar, porque en Santiago nos dice que si tú te acercas a Dios, tienes que creer que Él existe, que Él puede hacerlo, ¿correcto? Pero bajo su voluntad. Hay todo un entramado en eso, eso lo vamos a ver la próxima semana. Y hermanos, vamos a terminar ahí. Y ya yo los voy a orientar por WhatsApp para que ustedes vayan leyendo, ¿ya? Y les voy a mandar por ahí un texto para que ustedes lo vayan analizando. Necesitamos, a ver, estamos ya la otra semana, entramos al número 7, el Espíritu Santo, sí hay que profundizar un poquito. Y nos faltaría solamente, hermanos, unas 4 lecciones más, 4 o 5 lecciones más para poder acabar, ¿ya? Así que hay que estar orando. Está saliendo solcito, así que ya vamos a... Las aguas. Sí, el próximo mes ya estaríamos yendo a averiguar el lugar. Tenemos que separarnos. Hermanos, así, porque este año tienen que bautizarse sí o sí. Muy bien. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor amado, por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque eres bueno, Señor. Nos has permitido, Señor amado, estar en este lugar, en este tiempo, Dios mío. Gracias, amado Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor amado. Cuida a mis hermanos. Guárdalos en su día a día, Señor amado. Protégelos, Señor mío. Guarda su salida y su entrada, Señor, en sus trabajos, sus negocios, sus estudios, Padre, sus quehaceres cada día, Señor mío. Gracias, amado Dios, porque eres bueno, Señor, y
Nos permites, Dios mío, cada día seguir avanzando en tu verdad. Padre, ponemos todo en tus manos, Señor. Quieras tú, Señor mío, volvamos la próxima semana, Señor, con esas mismas ansias, Dios mío, de poder aprender tu palabra. Padre, lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, estamos despedidos. Bajamos a continuar.